¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia Bautista Grace Home México. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con trazando la cena del Señor. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer el video de la cena del Señor sin entrar en los detalles como había yo mencionado, porque hoy vamos a ver cómo se estableció la cena del Señor y a qué se refería cuando yo hablaba del recordatorio del nuevo pacto y cómo se instituyó la cena del Señor por el pan y el vino. Obviamente para esto pues necesitamos ir a la Biblia y recordemos 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante el Señor aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza, que traza, que divide bien la palabra de verdad. Y para eso obviamente necesitamos ir a la Biblia para poder ver este estudio, porque es necesario tener claridad cómo se estableció y qué es lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo, en el momento en que el Señor Jesucristo está con sus discípulos, obviamente compartiendo el pan, los manda a buscar un lugar para celebrar la Pascua, y todo eso necesitamos conocerlo de una manera clara, precisa, trazada, para que no quede duda de lo que estamos nosotros enseñando. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es leer nuevamente Mateo 26 del 17 al 29, donde el Señor Jesús está preparándose para celebrar la Pascua. Dice en el versículo 17: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos de Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: Id a la ciudad de cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que nos damos cuenta que el Señor se reúne con sus discípulos en cierto lugar de un cierto hombre, donde se prepara la Pascua y donde el Señor parte el pan y comparte el vino con sus discípulos. Está Judas, el que le entrega, y lo descubre el Señor diciéndole que Él es el que lo va a entregar. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ver este punto, el recordatorio. El recordatorio se refiere a aquel momento en que el Señor Jesucristo está celebrando con ellos la Pascua. La Pascua que está establecida en el Antiguo Testamento, donde Moisés y el pueblo de Israel van a celebrar la Pascua. Vamos a ver Éxodo 12, del 1 al 8. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en el mes del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el
10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato y su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y guardaréis hasta el día, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Así que nos damos cuenta que están en el Antiguo Testamento. El Señor habla a Moisés y a la congregación para que preparen a un cordero sin defecto de un año, donde ellos tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel. Y esto, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura y hierbas amargas las comerán. Aquí estamos hablando de aquel momento en que el Señor manda las plagas al pueblo de Egipto, donde la última plaga, que es la plaga de la muerte, va a pasar sobre todos los primogénitos del pueblo de Egipto. Y el Señor les manda celebrar esta Pascua, esta institución de tomar la sangre y ponerlos en los postes y en el dintel de una oveja o de una de las cabras de un año sin defecto. Esta Pascua es precisamente la que está recordando el Señor Jesús, el recordatorio, cuando empieza a hablar con sus discípulos diciéndoles que van a celebrar la Pascua. Ese es el momento en que se instituyó la Pascua en el Antiguo Testamento. Ahora, son 2 cosas que nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento, y precisamente si nos damos cuenta, cuando ponen la sangre en los postes y en el dintel, es para que la muerte pase sobre de ellos y no los toque, para que nadie del pueblo de Israel fuera a morir. Entonces, son 2 cosas, la Pascua y la salvación que ocurrió en el Éxodo, cuando Moisés recibió las instrucciones por parte del Señor. Vamos a ver Éxodo 12. Éxodo 12 dice: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces ahí el Señor establece la Pascua, que es algo que van a hacer por generaciones, para que recuerden que el Señor los salvó en aquel momento por la sangre. Dice aquí: porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así a los hombres como a las bestias, y ejecutaré sus juicios
entre todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Entonces, dos cosas se establecieron en el Antiguo Testamento, que fue la Pascua, el proceso de derramar la sangre de un cordero sin contaminación, sin defecto, y la salvación, de que el Señor mandó esa plaga y fueron salvados todos los del pueblo de Israel. Eso se estableció en el Antiguo Testamento. En esto es un cuadro del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Ahora, nosotros vamos a ver que el Señor Jesús ahora es nuestra Pascua. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces la Pascua es el Cordero, y recordemos que Juan el Bautista, cuando empieza su ministerio, cuando empieza a preparar el camino para el Señor, él dice aquí en Juan 1:29, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor Jesús viene a limpiarnos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en la Pascua, era el cordero y pan sin levadura y hierbas amargas. Entonces, Cristo es ya ahora nuestra Pascua, que fue sacrificado en la cruz. Ahora, la salvación también viene por medio de la sangre de Cristo. Aquí vimos que derramaron la sangre del cordero y lo pusieron en los dinteles, en el dintel y en los postes. Y aquí vamos a ver lo que dice Romanos 3, 24, 25. Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasó por alto en el Antiguo Testamento, pasó sobre las casas y no tocó la mortandad, la peste o la maldición que había mandado el Señor sobre el pueblo de Egipto. Pasó por alto. Y aquí estamos viendo, dice la palabra del Señor, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces el Señor viene a ser precisamente la Pascua, la salvación en el Antiguo Testamento, como lo vimos, establecido por medio de Moisés en la ley, en el tiempo de la ley. Recordemos que aquí en Éxodo 12:5 dice, vamos a ir rápido, Éxodo 12:5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. La oveja, el cordero,
Juan el Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús viene a ser nuestra Pascua, viene a ser el que nos da la salvación establecido en el Antiguo Testamento por medio de Moisés cuando el Señor le habla, y es un cuadro del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, la Pascua y la salvación. Muy bien. Ahora, vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 11, 24 al 26. Primera de Corintios 11, 24 al 26. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que el Señor Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Vamos a ver cómo Jeremías habla precisamente de este nuevo pacto. Jeremías 31, 31. Jeremías Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí está profetizado acerca del nuevo pacto que iba a venir sobre el pueblo de Israel, porque dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así que es el mediador del nuevo pacto. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Así que aquí nos damos cuenta que así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces vemos que rociaron en los dinteles, en el dintel y en los postes, y aquí dice que nosotros venimos a ser 12:24, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mucho mejor que la de Abel. Porque si Abel fue justo ante los ojos de Dios, mucho más nuestro Señor Jesús. Así que vamos a regresar entonces a Corintios, Primera de Corintios. Muy bien. Entonces, ya vimos el recordatorio, el Señor que es el mediador de un nuevo pacto, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y
Donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Así que el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, ¿cómo se instituyó entonces la cena del Señor por el pan y el vino? Dice aquí, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Al momento de decir el Señor, haced esto en memoria de mí, se está instituyendo la cena del Señor. Y otro punto más. Asimismo también, tomando la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Por eso se instituyó la cena del Señor por el pan y el vino. Ahora, ¿por qué creemos nosotros los bautistas que tiene que estar bautizado la persona para tomar la cena del Señor? Porque el bautismo fue otra instrucción que dio el Señor a sus discípulos. Vamos a ver Mateo 28. Versículo 20, 18 y 20. Creo. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está diciendo el Señor a sus discípulos, ir y hacer discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A quién? A los nuevos creyentes. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el bautismo es una ordenanza por el Señor, como la cena del Señor. Así como vimos ahorita, como vimos en el Antiguo Testamento, que se instituyó la Pascua, así se instituyó la cena del Señor, y por eso es un cuadro. El Antiguo Testamento, la Pascua y la salvación, es un cuadro de lo que Jesús vino a hacer también en la institución de la cena, el pan y el vino, porque Él es nuestra Pascua, Él es nuestra salvación por medio de su sangre que derramó en la cruz. Así que manda a sus discípulos de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que son esas dos ordenanzas van juntas. ¿Por qué necesita primero una persona considerar, creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, de haber derramado su sangre en la cruz, de haber muerto, según las Escrituras, haber sido sepultado y haber resucitado al tercer día conforme a las Escrituras? Si lo vemos de esta manera, va a ser muy claro. El pueblo de Egipto, todos los primogénitos murieron. El pueblo de Israel es salvado por medio de la sangre del cordero en los postes y en el dintel. Una persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador no es salvo.
No puede ser salvo como fue instituido en el Antiguo Testamento a través de la Pascua del Cordero y a través de la sangre. Como ahora Jesús es nuestra Pascua y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la sangre que derrama es por haber pasado por alto los pecados pasados, poniendo nuestra fe en la sangre redentora que Jesús derramó en la cruz, nosotros podemos ser salvos. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso una persona primero tiene que creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. El punto número 2 es que tiene que ser un discípulo. Y el bautismo viene a ser el confirmar que hemos decidido renunciar a todo lo que nosotros creemos, a todo lo que nosotros pensamos, y de seguir a Cristo, porque la palabra discípulo es aprendiz. Jesús es el maestro, rabí, Él es el rabí, nuestro maestro, y nosotros debemos obedecer, dice aquí, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué les mandó a ellos? A ellos también se bautizaron, ellos también hicieron discípulos, entonces tenían que enseñarle las enseñanzas del Señor que les enseñó durante el tiempo que estuvo el Señor Jesús en este tiempo, aquí en su ministerio. Recordemos que el Señor Jesús vino exclusivamente a las ovejas de la casa de Israel. Judíos, aquí están los apóstoles, predicando a judíos. La iglesia primitiva. Por eso ellos bautizaban, hacer discípulos y bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es una ordenanza establecida por el Señor. Una persona primero tiene que creer en Cristo como Señor y Salvador. Dar testimonio de que está muriendo al viejo hombre y naciendo de nuevo en Cristo. Es un acto simbólico de morir y resucitar. Y eso es renunciar a todo lo que nosotros habíamos pensado con referente a Dios, de poner nuestra fe exclusivamente en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Si nosotros no tomamos el bautismo, estamos en desobediencia. Si nosotros no tomamos la cena del Señor, estamos en desobediencia, porque fue instituido por el Señor Jesús. Por eso nosotros creemos que el bautismo tiene que estar en una persona que ya recibió a Cristo, debe bautizarse. Y después de bautizarse, puede tomar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque está dando testimonio de que es un discípulo del Señor. Y ese es el punto. Porque tú, mi amigo oyente, tú no puedes tomar la cena del Señor. La única manera hoy que tenemos nosotros para ser salvos es creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Y esa es la buena noticia, el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Cristo murió por ti, derramando su sangre en la cruz, como en el Antiguo Testamento, el Cordero que fue inmolado para que se tomara la sangre y se pusieran en los postes y en el dintel
para que no pasara la muerte en el pueblo de Israel y fueron salvos. Hoy somos salvos por la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros necesitamos creer en el Evangelio para que nosotros podamos ser salvos. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación. El evangelio es lo que nos salva, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Efesios 2:8 y 9. Efesios 2:8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos que poner nuestra fe en la obra redentora que hizo Jesús, en el haber derramado su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Podemos ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, en la obra redentora, en su sangre, porque Él es el mediador de un nuevo pacto. Él es nuestro Señor, Él es nuestra Pascua, Él es nuestra salvación. Así que, mi querido amigo y oyente, mira lo que dice Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y eso es poder ser salvos, porque podemos ser salvos por medio de nuestro Señor Jesús. Así que, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia Bautista Grace Hall México, espero que sea de edificación para todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Bye.